habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Capítulo 12 de Éxodo. Cambio del comienzo del año, institución de la Pascua, instrucciones al pueblo para la observancia de Pascua, muerte de los primogénitos egipcios. Se pide a los israelitas que salgan de la tierra de Egipto. La primera jornada de los israelitas hasta Sucot. Orden de respetar la Pascua. El Señor hace nuevas todas las cosas para aquellos que libera de la esclavitud de Satanás y los toma para sí mismos a fin de que sea el pueblo. Dios señaló que la noche en que iban a salir de Egipto, cada familia matara un cordero, que 2 o 3 familias, si eran pequeñas, debían matar un cordero en conjunto. Este cordero tenía que comerse en la manera que aquí indicaba. La sangre debía rociarse en el dintel y en los postes para señalar las casas de los israelitas y distinguirlas de los egipcios. El ángel del Señor, cuando destruyera a los primogénitos egipcios, pasaría por alto las casas marcadas con la sangre del cordero. De aquí el nombre de esta fiesta u ordenanza sagrada, pasaría por alto, Pasaj. La Pascua debería celebrarse cada año, tanto como recordatorio de la preservación de Israel y su liberación de Egipto, y como un notable tipo de Cristo. La seguridad y liberación de los israelitas no fue una recompensa de su justicia propia. Obsérvese, el Cordero Pascual era un tipo de Cristo, nuestra Pascua. La seguridad y la liberación de los israelitas no fue una recompensa de su justicia propia, sino una dádiva misericordiosa. A ellos les recordaba esto, y por medio de esta ordenanza les enseñó que todas las bendiciones les llegaron por medio del derramamiento y el rociamiento de sangre. En 1 Corintios 7, Cristo es el Cordero de Dios. Juan 1:29 a menudo se le llama Cordero. En Apocalipsis tenía que ser de calidad óptima. Cristo se ofreció en lo mejor de su edad, no cuando era el bebé de Belén, tenía que carecer de todo defecto. El Señor Jesús fue un Cordero sin mancha. El juez que condenó a Cristo lo declaró inocente. Tenía que ser puesto aparte 4 días antes. Ningún hueso suyo debía quebrarse
cosa que se cumplió en Cristo. Juan 19:33, indicando esto la fortaleza no quebrantada del Señor Jesús. Tenía que ser muerto y quemado con fuego, denotando esto los penosos sufrimientos del Señor Jesús hasta la muerte y la muerte de cruz. Tenía que ser puesto aparte 4 días antes, denotando esto la designación del Señor Jesús para ser Salvador. Segundo, el rociamiento de la sangre era un tipo. La sangre del Cordero debía rociarse, indicando la aplicación de los méritos de la muerte de Cristo en nuestras almas. Tenemos que recibir la expresión Romanos 5:11. La fe es el hisopo con que se nos aplican las promesas y los beneficios de la sangre de Cristo. Tenía que rociarse en el dintel y los postes de la puerta. No tenía que rociarse sobre el umbral, lo cual nos advierte para tener el cuidado de no pisotear la sangre del pacto. Es sangre preciosa y debe ser preciosa para nosotros. La sangre así rociada fue un medio para preservar a los israelitas del ángel destructor. La sangre de Cristo es la protección del creyente de la ira de Dios, de la maldición de la ley y la condenación del infierno. El comer solemnemente el Cordero era un tipo de nuestro deber hacia Cristo en el Evangelio. El Cordero Pascual no era solo para contemplarlo, sino para comerlo. Así por fe tenemos que apropiarnos de Cristo y recibir fuerza y alimento espiritual, de Él como de nuestra comida. Era para ser comido todo. Juan 6, 53, 55. Los que por fe se alimentan de Cristo deben hacerlo de un Cristo total, debe tomar a Cristo y su yugo, a Cristo y su cruz, asimismo a Cristo y su corona. Tenía que ser comido de una sola vez, de inmediato, sin dejar nada para mañana. Hoy se ofrece a Cristo y debe ser recibido. En tanto se dice hoy, antes que durmamos el sueño de la muerte, tenía que ser comido con hierbas amargas. Recordando la amargura de la esclavitud en Egipto, nosotros debemos alimentarnos de Cristo con dolor y con el corazón quebrantado, recordando el pecado. Cristo será dulce para nosotros si el pecado es amargo. La fiesta de los panes sin levadura era un tipo de vida cristiana. Habiendo recibido a Cristo, Jesús es el Señor. Debemos gozarnos continuamente en Cristo Jesús, ninguna clase de obra. En hebreo, Pesaj y el inglés Passover significa precisamente la acción de pasar por alto. La palabra Pascua viene del latín Pachá, con influencia del latín Pascus, Pasqualis, que son adjetivos de Pasco, que significa pacer, y Pascum, que significa pasto. Debe ser una fiesta que se observa con caridad, sin levadura de la malicia, y con sinceridad, sin la levadura de la hipocresía. Era una ordenanza perpetua. En la medida que vivamos debemos seguir alimentándonos de Cristo, regocijándonos en Él siempre y mencionando con gratitud las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Esta noche, cuando los primogénitos iban a ser destruidos, ningún israelita debía salir. Su seguridad se debía a la sangre rociada. Si dejaba esa protección, lo hacía de su propio riesgo. Ellos debían permanecer dentro. Mirar atrás para recordar cuántas cosas grandes Dios había hecho por ellos y por sus padres, las misericordias antiguas para con nosotros o para con nuestros padres, no se deben olvidar. Ellos debían permanecer adentro esperando la salvación de Jehová. Es bueno hacerlo en el tiempo venidero. Tenían que enseñar cuidadosamente de sus hijos el significado de este servicio. Es bueno que los niños pregunten acerca de las cosas de Dios. Los que buscan el camino lo hallarán. Tenían el propósito de mirar adelante como prenda del gran sacrificio del Cordero de Dios. En el cumplimiento del tiempo, Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Su muerte fue nuestra vida. Las tinieblas mantuvieron a los egipcios en ansiedad y horror durante 3 días, y con sus noches ahora su reposo lo interrumpe una calamidad mucho más terrible. La plaga atacó a sus primogénitos. Ahora el orgullo del faraón es abatido y se rinde. La palabra de Dios es la que permanece. Nada sacamos con disputar y con la tardanza en someternos. El terror de los egipcios consiguió el favor y la rápida partida de Israel. Así pues, el Señor cuidó que les fueran pagados los salarios duramente ganados, y la gente les proveyó para el viaje. Los hijos de Israel se pusieron en marcha sin tardanza. Una multitud de toda clase de gente fue con ellos. Quizá algunos estuvieran dispuestos a dejar su patria desolada por las plagas, otros por curiosidad.
quizás a unos pocos por amor a ellos y su religión. Este gran acontecimiento sucedió a los 430 años de hacer la promesa a Abraham. La primera noche de la Pascua fue una noche del Señor digna de ser observada, pero la noche última de la Pascua, en que Cristo fue de noche del Señor, que debe ser celebrada mucho más. En dicha ocasión fue quebrantado y quitado de nuestro cuello un yugo más pesado que el de Egipto, y se nos puso por delante una tierra mejor que la de Canaán, una relación digna de celebrarse en el cielo. Primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para heriros. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios. Y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: Salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían: todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes que se mudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes, de ovejas y muchísimo ganado. Y pusieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera los egipcios, no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella,
ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo, y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel. Mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Capítulo 13. En los tiempos venideros, toda la congregación de Israel debía guardar la Pascua. Todos los que participan en las misericordias de Dios deben unirse en alianza. De gratitud, la Pascua del Nuevo Testamento, la cena del Señor, no debe ser descuidada por nadie. Los extranjeros, si eran circuncidados, podían comer la Pascua. He aquí una indicación temprana a favor de los gentiles. Esto enseñó a los judíos de lo que le daban derecho a sus privilegios era el ser de una nación favorecida por Dios, no su descendencia de Abraham. Cristo, nuestra causa, fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios, versículo 7. Su sangre es el único rescate por nuestras almas. Sin el derramamiento de sangre no hay remisión. Sin el derramamiento de sangre no se hace remisión. Por fe en Él hemos refugiado nuestras almas a la merecida venganza, poniéndolos bajo la protección de su sangre expiatoria. Nos mantenemos cerca de Él, descansando constantemente en Él. Profesamos nuestra fe en el Redentor y nuestras obligaciones para con Él, de modo que todos los que pasen por nuestro lado sepan a quién pertenecemos. Estamos preparados para su servicio, dispuestos a andar en sus caminos y a separarnos de sus enemigos. Estas son las preguntas de enorme importancia para el alma, que el Señor dirija nuestras conciencias para contestarlas con honestidad. Amén.